Por favor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto nos tiene que preocupar la variante Delta? Bueno, hay que ocuparse, ¿no? Es una variante que es más contagiosa que incluso 40-60% más contagiosa que la variante previa, que alfa o inglesa, que ya era más contagiosa que la variante original, de manera que hay que ocuparse. Muchos países del mundo están teniendo rebrotes basados en esa variante. En India fue un verdadero problema sanitario masivo. En Inglaterra y en Israel han aumentado los casos, pero no tanto la gravedad, dado que tenían un buen nivel de vacunación. Así que hay que ocuparse de ella porque seguramente va a llegar a la Argentina también. Cuando uno ve el aumento de las muertes, nunca termina de quedar claro, por lo menos para quienes no somos especialistas, si es porque a más cantidad de contagios, naturalmente más muertes, o si salta la protección que da la primera dosis y por lo tanto son necesarias sí o sí 2 dosis para la variante Delta. ¿Cuál es la respuesta? Si es que está. Digamos, primero hay que decir que en la Argentina no hay variante Delta circulando. Entonces, cuando hablamos de los datos de la variante Delta, estamos hablando de datos extranjeros. Exacto. De lo que pasó en Inglaterra. Y luego, lo que pasa aquí. En Inglaterra lo que se pudo ver es que una sola dosis de vacuna no es suficiente para protegerte del contagio. Apenas te protegen un 33%. Tanto para una vacuna o para la otra. Es decir, que no es suficiente para protegerte del contagio. Sí es un poco más poderosa para protegerte de la enfermedad grave y mortal, pero no es suficiente. Con lo cual, digamos, el debate sobre la estrategia de una primera dosis generalizada o 2 dosis en personas más focalizadas, que yo creo que en la Argentina se dio bien y se tomó una buena decisión de generalizar rápidamente la primera dosis, con la aparición de esta variante y preparándose para lo que nos va a tocar en las próximas semanas o meses, creo que es bastante claro y un poco lo hemos dialogado en el COFESA, con la ministra de la Nación y con todos los ministros, que la Argentina tiene que ir virando su estrategia, empezar a acortar los intervalos entre la primera dosis y la segunda y empezar a garantizar las segundas dosis en las personas que tienen la primera. ¿Y eso cuándo va a empezar a ocurrir o ya está empezando? Bueno, en realidad ya empezó, yo te pongo los ejemplos de la ciudad. Nosotros acortamos el intervalo, vos viste que la decisión argentina era a los 90 días la segunda dosis. Nosotros ya en la ciudad de Buenos Aires empezamos ya hace 2 o 3 semanas a cortar la segunda dosis de Sinopharm a 21 a 28 días, es decir, tercera o cuarta semana aplicamos la segunda dosis. Para AstraZeneca de los 90 días lo hemos traído a 56 días, porque menos de 8 semanas en la AstraZeneca disminuye el efecto de la propia vacuna, por eso no se puede descender menos. Y Sputnik, por supuesto, a la medida que llega la aplicamos rápidamente. Entonces, en realidad lo que está pasando hoy es que hay muchas personas que, digamos, o están esperando la segunda componente de Sputnik, o todavía no han cumplido el intervalo que te acabo de contar. Sinopharm estuvimos vacunando hace 10 días, con lo cual 21 días no cumplieron. Claro. Y a AstraZeneca le hemos aplicado, o le hemos ofrecido la vacuna a todas las personas que hayan cumplido 8 semanas en la ciudad, a la totalidad. Cuando uno ve el avance del plan de vacunación, pero ve que llega esta variante Delta, que lo que decíamos es que se puede demorar, pero no evitar, digamos, la circulación de la Delta, da la sensación que siempre a la sociedad, digamos, a ustedes también que lo sufren, pero le corren la zanahoria, no ustedes, la pandemia, le corre la zanahoria, ¿no? Estamos llegando y nos corren y nos corren y nos corren. ¿Hay luz al final del túnel? Sí, decididamente sí, y es cierto, las dos cosas son verdad, ¿no? Lo que vos decís es verdad, la gente realmente le queda muy poca capacidad de acompañar, ha puesto un enorme esfuerzo, algunos de esos esfuerzos han sido sufriendo situaciones muy graves, incluso la vida de algún afecto. Otros han sido dificultades enormes en términos laborales y económicos, otros socioafectivos, en fin. Toda la sociedad está realmente muy golpeada, muy dañada, y nosotros tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos en cómo las acompañamos y de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, dicho todo eso, sabemos que tenemos 2 o 3 hitos por delante en el corto plazo. El primero, lograr vacunar. En la ciudad estamos mañana alcanzando el 50% de los porteños tienen al menos una dosis. ¿Qué ibas a decir? Mañana habrían a mayores de 30. No, pero es un logro enorme. 50%, 1 cada 2 porteños ya tiene una primera dosis aplicada. Si no fuera por la variante Delta, te diría que estaríamos en un escenario de una relativa seguridad. Claro. La aparición de la variante Delta no es que nos pone el problema ahora, porque hoy no está.
pero sí nos obliga ahora a buscar ese mismo logro con la segunda dosis. Claro. Eso, por un lado, que seguramente en la medida que sigamos recibiendo vacunas como estamos recibiendo, que se ha intensificado mucho en las últimas semanas, en los próximos mes o 2 meses podremos alcanzar ese logro. Si logramos que la variante Delta no entre antes de ese tiempo, la estaremos esperando mucho más protegidos, de una manera mucho más segura. Y luego cuando llegue, pase julio y agosto y empiecen los mejores climas, la gente rápidamente empieza a encontrarse en lugar abierto, deja de cerrar las ventanas, deja de cerrar las puertas, esos lugares supercontagiadores desaparecen o se disminuyen mucho y naturalmente la situación va a ser más llevadera. Sí, que hay que apretar los dientes julio y agosto muy fuerte y que ahí ya estaríamos empezando un camino de salida. Hay que pasar julio y agosto progresando rápidamente con la vacunación, sobre todo achicando los intervalos de interdosis y manteniendo cada uno de la manera que puede, porque esto es, cada persona sabe qué parte de la situación le golpea más fuerte, cada uno de la manera que puede seguir enfocado, sobre todo evitar los lugares cerrados, pequeños, mal ventilados, con gente que no convivís. Ahí ocurre un porcentaje significativo de los contagios. Se ha generado una discusión, y ahora le quiero dar la palabra a Pablo Ibáñez, pero se ha generado una discusión en torno a si vence la primera dosis, no vence la primera dosis. ¿Cuál es la respuesta? Sí, me parece que es bastante claro que, digamos, la dosis aplicada en el ser humano, por supuesto que el efecto biológico no se vence. A lo largo, luego de las semanas o meses, por supuesto que también se va deteriorando el efecto que ha tenido la vacuna. Pero a mí, más que hablar de vencimiento, me gusta hablar de la necesidad de cambiar la estrategia. Ya no es suficiente la estrategia de una primera dosis generalizada, de manera que nos tenemos que preparar para el futuro, no para el presente, sino para el futuro, y cambiar la estrategia y acortar los intervalos interdosis rápidamente. Y yo creo que en ese escenario que estoy describiendo estamos de acuerdo la enorme mayoría de las personas que nos dedicamos a este tema. Se generó una polémica también respecto a el cierre o en realidad la restricción, para ser más justos, de quienes, algunos habían viajado por temas laborales, de salud o a vacunarse, y otros que estaban de vacaciones, con el ejemplo de Miami como el... ¿Cree que fue una decisión correcta? Bueno, a mí me gusta decir que hemos simplificado o dicotomizado algunos escenarios extremadamente complejos en los debates, ¿no? Estábamos hablando recién de la vacuna y ahora de este aspecto en particular. Entonces me gustaría, si me das un minuto, explicar las dimensiones que tiene este problema. Sabemos que la variante Delta está afuera de la Argentina y todavía no la hemos identificado circulando aquí, con lo cual sabemos que toda persona que sale es un potencial llevador de la vacuna hacia adentro del país. De la variante. De la variante, perdón. De la variante al centro del país, por lo cual tenemos que hacer un enorme esfuerzo todos por postergar todo lo que podemos en nuestros viajes. Cada uno sabe qué puede postergar y qué no. Para algunas personas es esencial una cosa y para otras otra, y como gobiernos tenemos que ser respetuosos de esa variabilidad social. Entonces, lo que nosotros pedimos desde el primer día es cada uno haga el esfuerzo por postergar. Si puede postergarlo, postérguelo. Entonces, disminuir la cantidad de gente que sale de un lado. Del otro lado, intensificar los controles, y me hago cargo de la parte de la ciudad, intensificar los controles de las personas que vienen, que efectivamente cumplan la normativa, y también construir un ciudadano que sea responsable y que tenga la voluntad de cumplirla. No ha ocurrido. Y sí ha ocurrido, en un número significativo ha ocurrido. Siempre hay un porcentaje que no lo cumple y sobre el cual discutimos. Pero 4 de cada 10 es un montón. Bueno, eso es un primer dato que se ha dado de una combinación de jurisdicciones. Los datos que nosotros tenemos en la ciudad, que llamamos a todos todos los días y visitamos a todos al menos 1 o 2 veces en el periodo, y luego a todos les ofrecemos la PCR, no tienen esa magnitud, son magnitudes más pequeñas. Pero en todo caso, entre 20, depende de qué aspecto hables, pero entre 20% más o menos es el grado de incumplimiento. Y cada vez que les explicamos más intensivamente, el cumplimiento mejora. Entonces, ahí hay algo para hacer todos, los gobiernos por un lado y los ciudadanos por el otro lado. Pero yendo a tu pregunta de fondo, que es un poco, no la quiero esquivar, dado que el debate de fondo es tratar de evitarlo, me parece que la medida de restricción es una medida que, dado la situación que estábamos viendo, digamos, iba en el sentido correcto. Yo creo que hay que hacerlo de una manera más planificada y, sobre todo, me parece que no es poco poner el gobierno a disposición de los que están afuera y ver cómo los podemos acompañar. Que no es una cuestión solo de la decisión individual, sino poner dado que tenemos que tomar una decisión para el conjunto, cuidar a las personas que están siendo dañadas por esa decisión y dar una solución para ellos también. Pablo. Sí, justamente por ese tema. A lo largo de junio salieron del país aproximadamente 44.000 personas, el 60% lo hizo por turismo y el 35,3% de los que viajaron tienen justamente residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Uno hace cuenta, en algún momento van a volver a la Ciudad de Buenos Aires aproximadamente 15.300 personas.
como decía el ministro, esta situación de que hay que retrasar y cómo se puede en todo caso controlar. La pregunta es, si se puede revisar la decisión hasta ahora de la Ciudad de Buenos Aires de que haya algunos días de aislamiento en hoteles. Y esta pregunta no es antojadiza porque lo que ocurrió con los últimos 2 casos registrados de la Delta era que entraron al país con PCR, el antígeno le dio negativo también y se comprobó 3 o 4 días después justamente le dio positivo. Es decir, la cuestión de los controles termina siendo muy importante. Hasta ahora detectamos 5 casos, se detectaron 5 casos. Uno imagina que el margen de error es muy alto y lo que se puede pagar es muy alto. Sí, nosotros lo hemos dicho con toda claridad. Cumpliendo el protocolo que existe hoy, ese riesgo se minimiza tremendamente. De hecho, vos estás poniendo ejemplos que los hemos detectado con los testeos al 7º día de la PCR. De manera que no se trata, a mi juicio, de definir si deben ir o no a hoteles, sino se trata de que cada uno de nosotros aporte algo en esos componentes que yo acabo de explicar. Y lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es intensificar los controles y garantizar que la totalidad de las personas que vienen a la Ciudad de Buenos Aires cumplan el protocolo. Y cada día que pasa, el porcentaje de cumplimiento es mayor. Y esa es la tarea que estamos llevando adelante. Estefi. Buenas noches, ministro, ¿cómo le va? Estaba pensando, recién usted hacía un repaso de la estrategia de vacunación y decía hay que reforzar la segunda dosis en función de la Delta y que en un mes o 2 meses, dependiendo del ingreso de vacunas, se podría estar alcanzando el objetivo del 50% de la población vacunada, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la combinación de vacunas? Porque ustedes van a lanzar un estudio para tratar de ver qué es lo que sucede si se combinan distintas vacunas. ¿Cuándo puede haber resultados sobre eso y qué esperan encontrar allí? Bueno, lo primero que sabemos es que los ensayos que se han hecho en otros lugares del mundo, combinando vacunas, en este caso AstraZeneca con Pfizer, que se han hecho en Alemania, en España, en Inglaterra, en Escocia, han demostrado que la combinación de vacunas es suficientemente segura y eficaz. Es decir, que los resultados que tienen las vacunas originalmente son similares a los que tienen cuando se combinan. Así que es esperable que pase lo mismo con otras vacunas. Y nosotros en ese sentido estamos iniciando, el día martes o miércoles estamos iniciando las aplicaciones de un protocolo que lo que tiene es a todas las personas que han recibido el componente 1 de Sputnik, le vamos a ofrecer aleatoriamente, al azar, o que reciban el componente 2 de Sputnik o el componente, la segunda dosis con AstraZeneca, sí, o la segunda dosis con Sinopharm. Y a lo largo de 3 semanas tendremos los resultados de la reactogenicidad, es decir, cuántas reacciones adversas dan en las primeras 24 o 48 horas, y la inmunogenicidad, es decir, cómo despiertan la inmunidad. Y lo vamos a comparar contra el esquema completo de Sputnik, de manera que vamos a saber allí, probablemente todas funcionen relativamente similar, o si alguna funciona mejor que cuál, para que la Argentina tenga también otras opciones con las vacunas que efectivamente están aquí. Pero también el Gobierno Nacional está coordinando algunos estudios, algunas provincias también están ensayando, de manera que esto va a ser seguramente en las próximas semanas bastante generalizado. Bien, le hago una más, y tiene que ver con que hace unos días nada más se cumplieron 6 meses de la sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. ¿Cómo está la aplicación en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, vos sabés que la ciudad tiene una larga trayectoria en ese sentido, ya con el estado jurídico anterior. Tenía una larga trayectoria, sobre todo el sector público de salud, sobre todo en el primer nivel de atención, de manera que para nosotros fue ajustar algunos pequeños aspectos y sigue dando el resultado y el cuidado de las mujeres porteñas como veníamos haciéndolo. Fernán, estamos por llegar a 100.000 fallecidos. ¿Falló algo o es un proceso natural, en el medio de una pandemia me refiero, que cuando uno mira o cuando veamos, digamos, cuando en la línea de llegada, cuando veamos la ratio de versus población, Argentina va a estar en una mitad de tabla lógica en todos los órdenes? Bueno, hay varios aspectos para contestarte, ¿no? El primero, que me parece muy importante, hay que localizar las estadísticas de cada país, porque naturalmente yo siempre insisto, no es lo mismo Latinoamérica, donde el nivel de inequidad, de las situaciones socioeconómicas es muy diversa, hay mucha gente viviendo de manera hacinada, mucha gente que tiene que trabajar informalmente o tiene que salir a trabajar de todas maneras, y eso ha hecho en toda Latinoamérica una dificultad muy importante de sostener el cuidado más elemental de la pandemia. Así que lo primero, Latinoamérica es una región que no se puede comparar con otras regiones mucho más económicamente en otras condiciones, ¿no? Dicho eso como un primer aspecto, el segundo aspecto es comparar las estadísticas de cada
cada país ha tomado decisiones diferentes de cómo se registra el caso de la enfermedad, cómo se testea, cómo se registra el caso de la mortalidad, si es con o por COVID, de manera que comparar países no es un tema sencillo, hay que conocer muy bien de la estadística de cada país para poderlo comparar. Dicho todo esto, naturalmente el grado de daño que se ha generado en la Argentina ha sido muy importante. Y naturalmente toda situación tan extraordinaria como la que vivimos, si la volviéramos a vivir, habremos aprendido mucho en esta situación para vivirla de otra manera. Es decir, que todos, tanto el gobierno nacional como los jurisdiccionales, podríamos hacer las cosas mejor que las hicimos sin ninguna duda. Y eso es lo que hacemos todos los días, tratar de aprender de cómo hacerlo mejor en cada momento. La última, y por más que quieras o no, vas a ser una herramienta electoral, digamos, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te generó la declinación, o en realidad el retiro de la candidatura de Patricia Bullrich y que sea María Eugenia Vidal quien encabece en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, para mí fue muy importante, y lo he dicho muchas veces, para mí la mejor manera de resolver los debates que había era dialogando y encontrando un camino común donde cada uno pueda aportar su valor agregado en el lugar donde ese valor agregado puede impactar de manera más clara o más contundente. Así que lo primero es que haya habido un acuerdo, me parece lo más relevante de todo, es lo que yo tenía la plena convicción que era el camino más apropiado, y celebro la grandeza de todos los involucrados de haberse podido poner de acuerdo. Gracias por haber venido. Por favor, gracias por invitarme. Vamos a hablar